Bueno, estamos de regreso. Ya vamos a continuar con el ejercicio del ejemplo del registro contable. Hacemos estos ejemplos para que ya en la siguiente sesión podamos trabajar con la parte del tema planteado al inicio de la clase. Esperemos que se conecten todos los compañeros. Porque ya están, creo que estamos todos. Me salen. Kevin, ¿tú el Profe, una pregunta. Lo que es balanza comercial y balanza de pago, ¿vendría a ser lo mismo? Balanza comercial es todo lo que aquí ahí se está considerando lo que tú importas y lo que importas. Eso es la balanza comercial. La balanza de pagos es todos los recursos monetarios que se intercambian entre una nación y otra, o entre todo lo que el Ecuador intercambia con el resto del mundo. Eso se llama balanza de pagos. Todo lo que ha pagado y todo lo que ha cobrado por los distintos medios, que son venta de bienes, venta de consumo, venta de servicios o transferencias monetarias por intereses, capitales, donaciones, en fin. Entonces, en cambio, cuando decimos balanza comercial, nos estamos refiriendo únicamente a la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Esa es la pequeña diferencia que existe entre balanza de pagos y balanza comercial. Gracias. Igual vamos a ver ahorita un ejemplo en donde vamos a hacer un cálculo muy sencillo de lo que es la balanza de pagos. ¿Ya? Entonces, yo creo que ya estamos todos los compañeros. Siempre hay unos que entran y salen. Bueno, vamos a empezar. Entonces, antes de salir al receso, nosotros habíamos conversado de las principales definiciones, o las definiciones más importantes, que se manejan cuando estamos trabajando con el resto en una economía abierta. Vimos conceptos como lo que es el territorio económico, lo que son residentes, lo que son las exportaciones, vimos las importaciones, vimos lo que es saldo de balanza comercial, lo que es la balanza de pagos, que es un déficit, que es un superávit, vimos lo que son las transferencias, lo que es el concepto de resto del mundo. Y ahora, utilizando esos distintos conceptos, vamos a hacer un pequeño ejemplo de registro. Entonces vamos a proporcionar los datos. Tenemos nosotros, a manera de ejemplo, que en una nación, podemos poner el ejemplo de Ecuador, registra los siguientes conceptos. Tenemos entre los distintos conceptos a las exportaciones por el valor de 500. No se olviden, por favor, de registrar la asistencia en el chat, ¿no? Recuerden que lo que queda en el registro de la asistencia del chat es lo que les va como asistencia. Bueno, seguimos. Tenemos las exportaciones, un rubro por 500, tenemos servicios prestados por 200, transferencias recibidas por 120, estos son datos. Tenemos las importaciones 600 y servicios recibidos 350. Y así también. Disculpen un ratito. Bueno, disculpen la interrupción. Continuamos. Entonces, habíamos nosotros presentado los datos para el ejemplo, para un registro, donde vamos a primero a contabilizar las cuentas que pertenecen al resto del mundo. Esto lo hacemos de manera independiente para registrar los datos en una contabilización y para irnos un poco familiarizando con los conceptos y los valores que corresponden específicamente
a las cuentas nacionales respecto a lo que es el resto del mundo. Cecilia, ¿tienes algo que decir? Sí, mister, es que hay dos cuentas de transferencias recibidas. ¿Es necesario ponerlos separados o se Dos las puede cuentas unir? de transferencias recibidas. ¿Cómo dos cuentas de transferencias recibidas? Las dos dicen transferencias recibidas. Entonces Ah, pregunto si es Esta necesario y ponerlas separadas o si son lo mismo ponerlas unidas. O una enviada, profe, disculpe. no, ahí es un error de... El una es recibida y la otra es enviada. Ah, ya, mister. Ya la voy a corregir. Sí, eso es error de tipeo. Entonces la una recibidas y la otra son transferencias enviadas. Como decían en un trabajo, el bendito copy-pega. Ya ver, entonces, ahora sí. Ya, gracias por la observación. Entonces tenemos, repito, aquí son los datos de una economía. Profe, no está compartiendo la pantalla, disculpe. Ah, ya, gracias. A ver, déjame compartir. Acá, ya, ahí sí, ahí la pueden visualizar, ¿no? Sí, sí la Sí. pueden visualizar. sí, Ya, sí. perfecto. Sí, mister. Entonces vamos a continuar. Repito, tenemos los ejemplos. El ejemplo, datos de una cuenta nacional, de una economía, puede ser el caso del Ecuador, donde tenemos el total de las exportaciones de un periodo, los servicios prestados, las transferencias recibidas, las importaciones, los servicios recibidos y las transferencias enviadas. Entonces con esto nosotros nos piden que hagamos la contabilización o el registro contable de estas cuentas. Entonces, aquí ya nosotros sabemos que cuando estamos hablando de contabilización en la parte gubernamental, no hablamos de debe y de haber, sino que hablamos de uso y recurso. Entonces, ya sabíamos que uso es lo que se necesita para generar producción y el recurso es el bien como tal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que identificar en las cuentas de uso, que son las exportaciones, cuando nosotros vendemos, cuando estamos exportando, lo que nosotros estamos realizando es una inyección de divisas para la nación, entonces las exportaciones van a corresponder al uso. Lo mismo cuando nosotros brindamos un servicio, por ejemplo, los servicios turísticos, vienen los turistas a nuestra nación, gozan de los placeres que tiene el territorio ecuatoriano, los paisajes, las aventuras, en fin. Entonces, y a cambio de eso dejan los recursos monetarios que ellos tienen, o sea, dejan las divisas, y eso constituye para nosotros un uso. Asimismo, las transferencias recibidas, por ejemplo, si nosotros hemos generado bonos y por esos bonos estamos cobrando intereses. Entonces, las transferencias de los intereses de esos bonos por los cuales se han generado se conoce como transferencias recibidas. Todos estos rubros se los suman, lo que corresponden al uso, igual como hemos venido haciendo en las contabilizaciones de las cuentas de la economía privada, como en la economía mixta, mantenemos el mismo bosquejo, se suman y nos da un total de 920. Mientras que por el otro extremo tenemos lo que son recursos. En los recursos tenemos registrados a las importaciones. Las importaciones ya sabemos que recibimos el bien, pero sale el efectivo. Entonces, como sale el efectivo, para nosotros constituye un recurso. Entonces, porque tenemos que utilizar efectivo. Dime. Una preguntita, ¿por qué sale 920? Es que yo hago la suma y me sale 820. 820. Ah, sí, está mal sumado. A ver, déjame corregir. Profe, y también están dando ahí también las transferencias recibidas. A ver, vamos a ver. A ver, ahí. En las transferencias recibidas tenemos que son 70. Transferencias recibidas, aquí esto es, ya. Las recibidas no son 120 y las enviadas son 70. Las enviadas son 70. Es transferencias, ya voy a corregir, transferencias recibidas.
Las transferencias recibidas son 120 y las enviadas 70. son 70. A ver, aquí tenemos transferencias recibidas. Es que dice que son recibidas, servicios recibidos, 350, transferencias recibidas, 120, y acá abajo es enviadas. Es el bendito copy-pega. ¿Ya? Listo. Entonces vamos en la contabilización, ahí está corregido. ¿Ya? Entonces, ahí sí tenemos. Es 820 porque, claro, pues si teníamos 920 más 200 no da. Está mal sumado. ¿Ya? Entonces, repito, consideramos como cuentas de uso a las... Profe, no está compartiendo pantalla. Ah, ya, listo, me olvido. Ya, gracias. Bueno, entonces tenemos, con el resto del mundo, tenemos las cuentas de uso, ya vimos que son las exportaciones, 500, los servicios prestados, 200, las transferencias recibidas, 120. Todos estos son los rubros que nosotros utilizamos con el fin de captar divisas. Entonces todos esos, estos rubros que vienen con ese fin, captar divisas, es lo que registramos como uso, mientras que todas las cuentas que tienen como finalidad obtener un servicio, obtener un bien, e involucra un desembolso de divisas, esto se considera como un recurso. Entonces, ahí tenemos la sumatoria 500, 700, 820, la suma general, para el tema de los usos, mientras que para recursos vamos a considerar a las importaciones. Ya sabemos que en las importaciones hay salida de divisas. Servicios recibidos, nosotros, por ejemplo, tenemos el servicio de la deuda externa, pagamos un interés por la deuda externa, entonces tenemos las transferencias enviadas. Aquí por temas de contabilización, en efecto, es 200 positivo, pero en realidad no ha habido un ahorro, sino que esto más bien es un desahorro lo que está poniéndose, por eso, lo que está ocurriendo. Por eso es que lo puse como negativo, porque esto en realidad, la cuenta se llama ahorro, pero dependiendo si es un ahorro o un desahorro va a ser positivo. Entonces aquí, para este caso, tenemos que, si nosotros utilizamos los recursos que eran todos los rubros que nosotros utilizábamos para poder generar producción. Entonces nosotros importamos bienes, importamos servicios y pagamos transferencias de efectivo. En total, la nación envió 1.020 millones de unidades monetarias. 1.020 unidades monetarias en total se salieron del país, salieron de la nación, 1.020 unidades monetarias. En cambio, por el otro lado, recibió en unidades monetarias por concepto de exportaciones 500, por servicios prestados 200, por transferencias 120, en total recibió en unidades monetarias 820. Entonces aquí hay una diferencia. Quiere decir que en este caso, el Ecuador, o la nación a la que se está estudiando, tuvo que recurrir a un recurso que no tiene, que son los 200. Esto, si bien es cierto, es un ahorro, pero, o sea, se lo registra como cuenta de ahorro, pero en realidad es un desahorro. Aquí lo había puesto en negativo, era porque esto de aquí aquí la cuenta sería más, hacemos estos 820, menos, así sería, menos 200. Menos el desahorro, o más el desahorro sería. Los 820, dime. Que no sé si soy yo, pero es que veo algo raro ahí. Es como que o sea, hasta las contabilizaciones pasadas usted tenía como que los recursos era prácticamente lo que tenía el Estado. Ajá. Okay. Pero en este caso lo veo es como que lo ha invertido, o sea, como que lo que tiene el Estado está en la parte del uso y lo del recurso es la parte del uso y tal vez por eso el ahorro le sale. Es que es así. Es que aquí ya nosotros... Positivo y no negativo como debe ser. No, es que lo que pasa es que aquí ya se empieza a ver al uso
lo que tú generas para producir la producción como tal. Aquí es como que el gobierno se convierte en el hogar, más o menos, y el resto del mundo se convierte en el gobierno. Más o menos así es la interacción que se realiza en este campo. Por eso se lo ve así. Entonces nosotros tenemos en esta fase que estos 200, obviamente es positivo, pero constituyen un desahorro en realidad. Esto constituye un desahorro. ¿Por qué? Porque recuerden, uso, para este caso, el uso de las exportaciones es todo lo que nosotros vamos a manejar de dinero, de qué recibimos de dinero, y esto es lo que se sale de dinero. Entonces aquí, por simple observación, podemos encontrar que ya, disculpen. Entonces, tenemos que los recursos son salidas de dinero y estos son ingresos de dinero. Entonces, en las salidas de dinero, nosotros tenemos que ha salido más dinero de que ha entrado. Entonces, para que cuadre la ecuación, obviamente, hemos tenido un ahorro negativo, es 200, que es lo que se refleja acá la diferencia. Y este es un ahorro negativo. Y ahí con esto, esta es la parte de la contabilización, solamente que la cuenta se llama ahorro. La cuenta se llama la cuenta de ahorro, así se llama. Que esta de aquí va a ser un ahorro o desahorro. Eso simplemente es para conjeturar. ¿Ya? Veamos en la parte del registro de la balanza de pagos que se nutre de esto, de esta contabilización que acabamos de hacer. Viene el registro de las cuentas nacionales. Entonces, viene la balanza de pagos. En la balanza de pagos lo que hacemos es registrar la balanza comercial, lo que me preguntaba hace un momento el compañero. La balanza comercial no es nada más que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Tenemos que las exportaciones fueron por 500 y las importaciones por 600. En total, se importó más de lo que se exportó. Entonces tenemos que el saldo en balanza comercial fue deficitario. Ya se tuvieron que recurrir de 100 unidades monetarias que salieron de la economía. Tenemos por otro lado todos los servicios prestados. Recuerden que son unidades monetarias que nosotros recibimos por servicios prestados, menos los servicios recibidos, en este caso es 350. La diferencia tenemos que es 150. Entonces nosotros tenemos que la balanza de saldos de servicio también es deficitaria. Tenemos un déficit entre los dos recursos. Y tenemos, por otro lado, las transferencias. Las transferencias, estos son divisas como tal. Transferencias recibidas, 120 unidades monetarias. Y las transferencias enviadas, 70. El total de esto nos da que hemos tenido los saldos de transferencias internacionales, el término STI, que da un total de 50. Aquí hemos tenido un superávit en transferencias internacionales. Entonces, la balanza de pagos no es nada más que el resultado de la sumatoria de estos tres rubros, que es la balanza comercial, la balanza de servicio y la balanza y los saldos de las transferencias internacionales. Entonces, aquí tenemos que esto es negativo. Es negativo. Este negativo nos indica que el saldo de balanza de pagos en cuenta corriente es 200. Estamos presentando que nosotros tenemos un déficit en lo que es recursos monetarios en la cuenta corriente. Esto es así es la forma como se construye a manera general lo que es la balanza de pagos. Entonces, por eso es que aquí se puede, ¿qué pasó? Aquí se puede observar, se puede ver, se puede ver de que estos 200 constituyen un desahorro. ¿Por qué? Porque tú para poder, ya cuando hacen la balanza integral, ustedes dicen, el gobierno para financiarse, dice, chuta, tenemos 200 millones de déficit que tenemos que cubrir. Hay reservas. Si hay reservas, entonces utilizan las reservas. Por eso es que saben decir que las reservas de libre disponibilidad han disminuido en tantos millones. Es porque
para cubrir todos estos rubros se necesita de liquidez que de algún lado tiene que salir, y el Estado es el que se encarga de hacer las transacciones entre un país y otro. Entonces, de acuerdo a esos rubros, es que el Estado utiliza los fondos, y cuando no tiene, como lo que está pasando ahora, entonces al Estado no le queda otra opción que recurrir a deuda. Entonces, ahí es que esto, ya cuando se estudia todo el análisis estructural de la balanza de pagos, ahí hay otros rubros en donde se analiza la deuda. Aquí en este caso tenemos que la economía ha presentado un desahorro. Por eso es que acá lo estaba reflejando como negativo, porque aquí en la sumatoria, en sumatoria simple nosotros decimos, hay que sumarlo, ¿no? Es obvio, ahí tenemos que sumarlo, pero tenemos que sumar, aquí sería la palabra, mejor lo voy a corregir para que no le genere confusión, para que en los platos de escape se sale todo. Lo voy a poner así, ahorro o deuda, para que quede más claro. Esto de acá es el concepto de ahorro o deuda, ¿ya? Entonces sabemos que si es deuda, no le pongamos el signo, sino lo vamos a poner como que si fuera, así lo vamos a poner, ¿ya? Me pasé. Lo vamos a poner así, ¿ya? No lo vamos a poner con signo negativo, pero sabemos que cuando es deuda va a estar con los corchetes, un poco para diferenciar, ¿ya? Entonces, y cuando está sin los corchetes es porque hemos tenido un ahorro. Entonces voy a ponerlo acá, ahí para que quede más claro, para que no genere confusión, porque parece que por esta partecita es que se ha generado una confusión, ¿ya? Entonces ahí continuamos, listo, ¿ya? Entonces ahí está más claro. Entonces esto, obviamente que se suma lo que se necesitó de liquidez más lo que se recurrió a financiamiento, que es 200 que se recurrió a financiamiento, que es el ahorro negativo, que son los 200. ¿Ya? Registramos en la balanza de pagos los rubros que corresponden a la balanza comercial. Ya saben que la balanza comercial, exportaciones menos importaciones, balanza de servicios, servicios prestados menos servicios recibidos, balanza, el saldo de transferencias internacionales, o los STI, es transferencias recibidos menos transferencias enviadas. Total de la sumatoria de la balanza comercial más la balanza de servicios y las transferencias internacionales, se calcula la balanza de pago en cuenta corriente, ¿sí? Porque esta balanza de pago tiene otra estructura adicional, que eso ustedes ya lo van a ver en macroeconomía. En macroeconomía 2 o en la materia que sí. Aquí estamos viendo, nos limitamos a estudiar lo que es la balanza de pagos a cuenta corriente. ¿Sí? Entonces, con esto, nosotros llegamos a los siguientes resultados, de que el ahorro del gobierno con el resto del mundo, en realidad no fue un ahorro, sino que tuvo que recurrir a un financiamiento por un valor de 200. Ya nosotros habíamos quedado, la voy a poner también aquí, así, ¿no? Ahí todavía ven la pantalla. Sí. Sí, sí, Ya, Sí, entonces, mister. lo voy a poner para guardar coherencia entre lo que ponemos por un lado y ponemos por el otro lado. ¿Ya? Entonces ahí, y así. ¿Ya? Ahí para guardar coherencia. Entonces los resultados, el ahorro del gobierno con el resto del mundo es por 200, pero como vemos, en realidad lo que el gobierno para cubrir su estructura de producción, tuvo en realidad que recurrir a financiamiento, ya sea vía deuda o vía reservas. Las reservas no son nada más que el ahorro del gobierno, la reserva monetaria de libre disponibilidad, el ahorro del gobierno. Entonces, o lo utiliza de allí o lo recurre a deuda, pero no es que simplemente va a quedar el hueco, tiene que de algún lado conseguir el financiamiento. Tenemos el saldo de la balanza de pago en cuenta corriente, va a ser lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, cuando hacíamos las contabilizaciones, ¿qué pasó? Si ustedes se dan cuenta, cuando hacíamos las contabilizaciones, aquí teníamos 200, estamos haciendo, como aquí solamente estamos registrando a estas cuentas del sector externo, es prácticamente
el registro de la balanza comercial, el registro de la balanza de pago en saldos de cuenta corriente, si ustedes se dan cuenta. Y cuando ya lo hacemos acá, ya es la balanza de pagos como tal. Entonces es obvio, el saldo de la balanza en cuenta corriente cuando es deficitaria, ¿qué nos indica? Que nosotros tenemos que acudir a financiamiento. Y cuando esta es de saldo superávit, nosotros vamos a tener que efectivamente ha habido un ahorro. Entonces, esas es las conclusiones que se llegan al Eso, profe, eso no es déficit. déficit. El saldo de la balanza en cuenta corriente es déficit, claro. Pero acuérdate que la balanza de pagos está compuesta por otros aspectos, no solamente la parte corriente, también tenemos las cuentas de capital, que eso no estamos estudiando en esta parte. Estamos solamente concentrando Ok. en el saldo de la cuenta corriente. ¿Sí? Solamente un compendio de todo lo que es la balanza de pago. Y en la balanza de cuenta corriente tenemos las cuentas relacionadas a lo que es capital, servicio y transferencia. Lo que es balanza comercial, servicios y transferencias monetarias. Hasta allí nomás. Hay otras cuentas que no las vamos a tocar en esta unidad. ¿Ya? La conclusión, entonces, de todo esto se concluye que el valor del saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente es el mismo que el YW. ¿Qué era el YW? Ya nos quedan 10 minutos. Ingreso de factores externos. Ingreso disponible, o el ingreso neto de factores externos, pagados o recibidos. ¿Sí? Entonces la conclusión es que el valor del saldo de la balanza de pagos en cuenta corriente es el mismo del ingreso de factores externos netos. ¿Ya? Eso como una conclusión. Seguimos Profe, viendo. disculpe una pregunta. Dime. Pero usted no había dicho que los ingresos netos de factores externos es igual al servicio prestado menos los servicios recibidos. Ya, sí. Pero es que este es el ingreso neto de factores externos pagados o recibidos. ¿Ya? Aquí ya estamos, aquí ya le estamos considerando el saldo neto, pagados o recibidos, en el que estaba poniéndole anteriormente, el que tú me decías, aquí, servicios prestados menos servicios recibidos. O sea, es la diferencia entre los dos. ¿Sí? Este es el que te estoy mostrando, el que tú me estás diciendo. Es servicios prestados menos servicios recibidos. Obviamente, si vamos a tener que servicios prestados es mayor a recibidos, va a ser saldo positivo, y si es servicios recibidos es mayor, vamos a tener que el ingreso neto de factores externos va a ser negativa, que es lo que ocurrió en el ejemplo que acabamos de ver. No sale que es negativo. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pagamos fue mayor a lo que recibimos, por concepto de servicio de producción, por decirlo así. Este es un análisis integral que ya se hace cuando se estudia la balanza de cuentas corrientes. ¿Ya? Entonces ahí teníamos esto. Seguimos. En economía internacional, lo que un país pierde, el resto del mundo lo gana. Es lo que ocurre cuando estamos hablando en negocios. Cuando ustedes vieron en economía, en introducción a la microeconomía, vieron que los mercados se vacían naturalmente y que lo que una empresa gana, otra empresa lo ha perdido. Entonces, se da el equilibrio natural cuando todas las empresas ni ganan ni pierden, porque cuando una empresa gana, a otra empresa ha perdido. Entonces, eso ustedes lo estudiaban cuando veían microeconomía. En macroeconomía ocurre lo mismo. Cuando una nación tiene déficit, es porque hoy existe otra nación que está teniendo un superávit. O puede ser que todas las naciones tengan déficit, pero una se lleva todo el superávit. Entonces, es lo que ocurre. Miren, ahorita lo que está pasando en esta época de la dichosa pandemia, todo el mundo, excepto China, tiene déficit. Y China tiene un pequeño superávit. Entonces, ahí se ve. Ahí ustedes claramente pueden ver que esta condición se cumple a nivel internacional. O sea, es obvio, como estamos hablando de recursos monetarios, si uno ganó en ventas, el otro perdió en compras. Entonces, es obvio, ¿no?
Ese es el resultado de esto. Con esto se debe considerar las siguientes ecuaciones, que ya nosotros de alguna manera la hemos analizado, pero ahora se la hace con un poquito más detalle porque tenemos en consideración lo que ocurre en el mundo. Entonces, tenemos el saldo de la balanza comercial. Ya sabemos que el saldo de la balanza comercial, esto vendría a ser como un resumen, son las exportaciones menos las importaciones. Tenemos el saldo de la balanza comercial en cuenta corriente, o vendría a ser la anterior, la parte de acá arriba vendría a ser saldo, balanza de pagos. Este es el saldo de la balanza comercial en cuenta corriente, que es lo mismo. Son las exportaciones menos las importaciones, más el valor, sea positivo o negativo, del ingreso neto de factores externos. ¿Ya? Esto se suma, pero ya sabemos que si es negativo se va a restar, ¿no? Porque ley de signos, más por menos, menos. Y si es positivo, obviamente se suma. Y más los saldos de transferencias internacionales. Todo esto es lo que nos genera el saldo de la balanza comercial en cuenta corriente, que es básicamente lo que nosotros vimos en esta partecita, acá, estos 200 negativos. ¿Sí? Que obviamente esto es un déficit que ha obtenido el gobierno con el resto del mundo. Aquí solamente estamos analizando las cuentas que ha tenido el gobierno con el resto del mundo. Aquí no estamos analizando la producción nacional. Ojo, ese ejercicio lo vamos a ver en la siguiente sesión, ya donde analizamos todo el convenio de la producción nacional y en su producción nacional cuál es el efecto final de si ha habido un superávit o un déficit en el crecimiento del PIB. Aquí estamos analizando solamente las transacciones que realiza el país con el resto del mundo. No estamos viendo los demás rubros. ¿Sí? Hay que acotar esa partecita de aquí. Entonces, ya vimos esta ecuación, ya vimos en cuenta corriente, y tenemos que esta ecuación ya la conocemos, que es la función de ahorro. Sabemos que la función de ahorro son las depreciaciones, más los ahorros que tienen, en este caso, las personas, el ahorro de las empresas, el ahorro del gobierno, y obviamente el ahorro externo. Y así es como consideramos nosotros el saldo en cuenta, el ahorro total cuando estamos trabajando en una economía abierta. ¿Ya? Nos quedamos hasta aquí, ya ahí terminamos la sesión. Aquí, bueno, estas definiciones. No creo que alcancemos a ver esto, porque aquí sí hay que comentar algunas cositas. Esto lo vamos a dejar para la próxima sesión, porque ya nos quedan 3 minutos, no vamos a alcanzar. Entonces, nos vamos a quedar hasta allí. Nos vamos a quedar hasta allí. Y ya nos veríamos la próxima sesión, el día viernes, Dios mediante. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos. No, mister. Nos vemos la próxima sesión, Dios mediante. Listo, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, mister. Chao. Gracias, mister. Ah, mister.